Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles para que abran su Biblia. En el pasaje de Colosenses 1, vamos a meditar en los primeros 2 versículos de Colosenses, capítulo 1. Doy gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por poderles ver, por poder saber que Dios sigue añadiendo más años, más días de vida a nuestra vida con el propósito de que entendamos que Él nos ama. Dios nos ama, ¿verdad? Y quiere siempre lo mejor para nosotros. Él tiene un maravilloso plan. Así es que ahí adentro del cubrebocas sonría, ¿verdad? Aunque no lo puedan ver los demás, pero ahí adentro del cubrebocas sonriamos y alabemos a Dios también por sus bondades, por sus maravillas. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Usa bien tu carta de presentación. Colosenses empieza aquí, en estos versículos, y el apóstol Pablo está dando a conocer su carta de presentación, que él es un enviado, simplemente que él es un enviado, él es un apóstol de nuestro Señor Jesús. Y estas palabras también tienen mucho que ver con nosotros, con lo que pensamos, con lo que decimos que somos. Quiero invitarle para que lo podamos leer. Son 2 versículos. A lo mejor pensamos, bueno, es la salutación inicial. ¿Qué nos puede decir Dios a través de esto? Bueno, le invito a que lo descubramos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Queremos escucharte, queremos, Señor, aprender de ti. Queremos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Te ruego, Señor, que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente para ser receptivos y para estar atentos, Señor. En tus manos entregamos toda carga, toda preocupación, que no deje que la palabra de Dios se siembre en paz en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén. En esta, como en todas las cartas, el apóstol Pablo se identifica con el nombramiento de servicio que Dios le ha dado. Apóstol, pastor, maestro, diácono, evangelista, lo que pensemos o creamos o estemos seguros que Dios nos ha llamado, es un nombramiento de servicio. Y servir es quitar los obstáculos para que otros avancen. Servir es a veces, ¿verdad?, hacer lo que Dios nos dice, bueno, no a veces, siempre, lo que Dios nos dice para que su obra pueda seguir adelante. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Su intención no es reconocimiento, su intención no es que le aplaudan, su intención no es llevarse la honra y la gloria, porque eso es para Dios, para Jesucristo, para el Espíritu Santo. La intención del apóstol Pablo es simplemente decir, soy un enviado a predicar de Cristo. Eso es lo que significa apóstol. Literalmente, apóstol significa enviado, uno que es enviado. Y ahora, ¿verdad? En algunas iglesias está la moda de que están el profeta, que es como que el de mayor rango, y luego el apóstol, ¿verdad? También de mayor rango, y luego el pastor, y luego los maestros, y así como que, bueno, no estamos entendiendo bien la Biblia si así lo creemos, porque el Señor nos escogió para que les sirvamos, para que podamos disfrutar de un servicio. Y sí, estar seguro de que si Él nos llamó a pastorear, pastoreemos. Si Él nos llamó a predicar, a enseñar, a servir, a evangelizar, a lo que sea. Si Él nos dio una simpatía, usémosla para ganar a Cristo a otras personas. Si Él nos dio palabra, usémoslas para ganar a otros, para el Señor Jesús. Si Él nos dio 2 orejas, algunos más grandes que otros, ¿verdad? Entonces, usémoslo para escuchar. Si Dios nos dio una mano capaz de sostener a otro, usémoslo. Usemos la mano, el brazo, para sostener a otros. De eso se trata, hermanos, lo que aquí dice la Biblia. De reconocer a qué nos ha llamado Cristo.
¿A qué? ¿A qué nos ha llamado Cristo? Pero nos dio un nombramiento para servir, no para presumir. Nos dio un don para servir, no para presumir. Y entonces la palabra apóstol, que quiere decir enviado, pues toma sentido. Porque ¿quién escogió a Pablo? Pues el apóstol, perdón, Cristo. Cristo escogió al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y quién lo envió? La iglesia. La iglesia. ¿Quién envía? ¿Quién reconoce? La iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que hemos enviado pastores o evangelistas o maestros a otros lugares, que sea porque hemos orado por ellos y de aquí salieron y les pagamos el seminario o les pagamos la capacitación, no nada más porque alguna vez se congregaron aquí y ahora son pastores. La iglesia es quien envía, quien sostiene, quien siembra, y como miembros, como hijos de Dios, necesitamos someternos a la iglesia. En todo el Nuevo Testamento está claramente esta enseñanza. La iglesia es la que envía, la iglesia es la que ratifica, la iglesia es la que dice, sí, mi hermano, mi hermana tiene el don de pastor, enviémoslo al seminario, no para que sea pastor. El seminario no hace pastores, hermanos. El seminario los capacita. Dios es el que forma, el que hace pastores. El seminario solamente les da las herramientas. ¿Sí? Ningún instituto hace evangelistas o apóstoles o misioneros. El Señor es quien lo hace. La iglesia lo ratifica y el Señor los capacita. Y las instituciones, ¿verdad? Como seminarios, institutos, les da las herramientas para servir mejor. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, el Señor me escogió, yo me capacitó, bueno, él se capacitó más bien, él se capacitó por algún tiempo, regresó y sirvió, y el Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antioquía, apártame a Pablo y también al hijo de misericordia, que se llama Bernabé, apártamelo. Y ellos fueron enviados. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, yo fui matacristianos y ahora soy enviado a los gentiles, anunciando aquel evangelio que un día perseguí. Lo dice en Hechos, lo dice en sus cartas. Y esto nos debe hacer pensar a nosotros, ¿verdad? Que cada uno tenemos una misión dada por Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una misión dada por el Señor, con la cual no debemos luchar ni renegar, más bien hay que aceptarla. Ese regalo que Dios nos ha dado no es para que yo esté renegando, ay Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me pusiste? ¿Por qué, Señor? No, sino más bien para disfrutar lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha dicho. Porque a través del servicio al cual Dios nos ha llamado, Él quiere bendecir no solamente nuestra vida, sino a las personas que nos rodean también. Entonces, el Señor nos capacita con su llamado, con su evangelio, con la palabra de Dios, para que esa sea la carta de presentación que podamos mostrar a las demás personas. Miren, se cuenta que un día una persona estaba en una esquina dando tarjetas de presentación, ¿verdad? Tal vez aquí en el centro, dando tarjetas de presentación, mandó a hacer 1 millar de tarjetas de presentación y todo el día estuvo ahí, ¿verdad? Repartiendo sus tarjetas de presentación. Bueno, terminó el día y se fue a dormir. Al siguiente día llegó a su oficina y dijo, bueno, aunque sea el 5% de esas personas que me hablen, ya con eso, ya tengo mi cartera de clientes y con el 5% que me hable, ya con eso. Bueno, el día avanzó y nadie le llamó. Cuando estaba atardeciendo, salió a caminar para despejar su mente y pasó por esa esquina donde había estado repartiendo sus tarjetas de presentación. Y él se puso a pensar, bueno, a lo mejor estaba muy sencilla, a lo mejor le faltó color, a lo mejor más información, ¿verdad? Y estaba él pensando en estrategias cuando siguió caminando.
siguió caminando y a la siguiente esquina encontró un tambo que decía, deposite aquí lo que no necesite. Y se asomó, ¿y qué creen que vio? Sus tarjetas de presentación. Ahí estaban todas, ¿verdad? Echadas en el bote de la basura. Mis hermanos, ¿cuántas veces tratamos así a Dios? Él nos dice, tú eres mi creación maravillosa. Eres la persona en la que pienso siempre, nos dice Dios. Eres a quien amo y te voy a transformar. El Señor nos dice, tengo los mejores planes para tu vida, las mejores bendiciones para ti. Vamos, atrévete a creer lo que te digo en la palabra. Y muchas veces así el Señor nos da su promesa, su bendición, esa carta, ¿verdad?, del Evangelio. ¿Y qué hacemos nosotros? Pasamos y lo ponemos en el tambo de la basura. O en el cajón con los calcetines o con los calzones, ahí la guardamos, ¿verdad? Esas promesas, ahí las dejamos. Y a veces le reclamamos a Dios, Señor, pero es que ¿por qué no me usas? ¿Por qué no pasa esto en mi vida? Pues es que no aprovechamos lo que el Señor nos acaba de dar. Esa promesa maravillosa la menospreciamos. Simplemente creemos que a veces tenemos mejores planes o mejores anhelos o mejores sentidos que el Señor. Pensamos que vivimos en un estilo de vida muy sofisticado. Pensamos que este mundo moderno y sofisticado mío, pues no cabe con lo que Dios me está pidiendo. Pensamos que porque tenemos un celular inteligente, aparatos electrónicos, o le sabemos a la tecnología, pensamos que ya Dios no nos entiende. O pensamos que porque ya sabemos mucho, o leemos, o conocemos, o nuestra experiencia, o caminar, ya Dios no tiene mucho que enseñarnos. Miren, yo quiero animarles el día de hoy para poder entender y comprometernos a vivir en la voluntad de Dios. Y vamos a analizar algunas enseñanzas que este pasaje de Colosenses 1, estos dos primeros versículos nada más, nos dan. Vamos a leer la primera enseñanza y ¿quieren leerla conmigo? La voluntad de Dios te presenta sus mejores planes. La voluntad de Dios siempre nos va a presentar sus mejores planes. Dicen por ahí que si queremos hacer reír a Dios, ¿qué? Cuéntale tus planes. Y es cierto, porque muchas veces uno está tan emocionado en decirle a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y Dios dice, yo tengo algo mejor para ti. ¿Sí? Pero si queremos aprender a vivir la voluntad de Dios, no tenemos por qué enojarnos cuando Él cambia nuestros planes. Porque aunque creamos que nuestros planes son maravillosos, son espléndidos, siempre Dios tendrá algo mucho mejor para nosotros, aunque al principio no lo entendamos. A veces renegamos con Dios y le decimos, Señor, la esposa que tú me diste, el esposo que tú me diste. ¿Y qué creen que contesta Dios? No, tú la escogiste. Eso nomás aplica para Adán. Adán no tenía de otra. Adán no tenía de otra. ¿Sí? Pero él no dice, no, tú la escogiste. Ámala. O tú la escogiste. Ámalo. ¿Verdad? Entonces, Dios tiene un mejor plan que el nuestro siempre. Podemos ver que en este pasaje de Colosenses, el apóstol Pablo había entendido que él era apóstol porque Dios así lo quiso. Leamos lo que dice Colosenses 1:1. Va a aparecer aquí enfrente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. No se coló el hermano Timoteo ahí, Pablo sabía trabajar en equipo. Pablo sabía que la debilidad de él podía estar en la fortaleza de otra persona. El apóstol Pablo no tenía miedo de que le robaran la atención. Se rodeó de un médico, Lucas, un discípulo, Timoteo, Bernabé, quien era supuestamente o seguramente más bien más misericordioso que él, Silas y otros hermanos más. Pablo armó su equipo de trabajo sin miedo a que Dios usara
a otras personas también. ¿Y cuántas veces no batallamos nosotros con eso, con esa parte? Pero Él nos ha llamado a que seamos pastores, maestros, diáconos, el don que Dios nos haya dado, vaya, para que aprendamos a trabajar con los demás, para que seamos parte de la estructura de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, un ladrillo más en la construcción, no un ladrillo de oro, un ladrillo común y corriente, nada más, con una capacidad o con muchas capacidades que el Señor quiere seguir puliendo en nosotros. Pablo reconoce que él es apóstol de Jesucristo, como les decía al principio, no para presumir, sino para darle la honra y la gloria a Dios. Porque Pablo perseguía a la iglesia, pero Dios tenía mejores planes para él. Los planes de Dios siempre son mejores. Si abrimos la Biblia y vamos a ella, podemos ver que los planes de Dios sorprendieron a Abraham con un hijo a su avanzada edad. Sorprendieron a Moisés al punto de no poder resistirse a la voz de Dios que le decía, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud. Los planes de Dios sorprendieron a David a ser ungido rey, aunque él tuvo que esperar muchos años. Los planes de Dios sorprendieron a los discípulos a ver que el poder de Dios obraba de manera sobrenatural en Jesucristo, en su Maestro, y después también en sus vidas. Así que, ¿acaso pensamos que nosotros somos diferentes a los personajes que están en la Biblia? ¿Acaso nuestros planes podrán ser mejores que los de Dios? Claro que no. Estemos listos entonces para ser sorprendidos por Dios cuando Él nos muestra su voluntad y de esa manera llevarnos una grata sorpresa, dejándonos guiar por Dios, por lo que Él quiere de nosotros. A veces hay personas que piensan que los personajes bíblicos, no sé, eran como cavernícolas, o sea, no. Como si Abraham no tuviera nada que hacer y por eso lo llamó Dios. Como si Moisés, pobrecito de Moisés, pues lo voy a usar porque pobrecito de él. O sea, no. El Señor, ¿verdad?, nos muestra que en su palabra había hombres capaces, llenos de sabiduría, con recursos dados por Dios, inteligentes, capaces, que el Señor usó. Y no porque nosotros nos tocó vivir en el siglo XXI, ¿verdad? Quiere decir que pues ya estamos del otro lado, porque pues todo el avance, toda la ciencia, todo el conocimiento, ¿verdad? No. Los planes de Dios nos siguen sorprendiendo y cuando nos atrevemos a preguntarle, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Cuando le preguntamos, Señor, muéstrame hoy, sorpréndeme, Señor Jesús, hoy. ¿Hace cuánto que no oramos así? Sorpréndeme, Señor, hoy. Muéstrame lo que tienes para mí. Entonces nuestras vidas van a cambiar. Miren, la Biblia dice en Jeremías 29:11, vamos a leerlo en esta versión que va a aparecer, Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son planes para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son para nuestro mejor futuro, para una mejor esperanza que la que podemos tener si nos alejamos de Él. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, declara aquí al inicio de la carta de los Colosenses, diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ese y muchos traumas quizá el apóstol Pablo tuvo que superar. El ser perseguidor de la iglesia para ahora anunciar el mensaje de la verdad. De igual manera nosotros, Dios nos pide que superemos muchos traumas, muchas cosas para entonces decir, sí, yo soy hijo de Dios, enviado a ti, vecino, amigo, familiar, enviado a ti, ciudad, enviado a esta comunidad para mostrar, ¿verdad?, cómo Cristo puede sacar de las tinieblas a su luz admirable.
para mostrar cómo el Señor puede transformar lo vil y menospreciado en algo útil. A eso nos ha llamado Dios y de eso se basan sus planes maravillosos. Por eso yo les invito para poder querer la voluntad de Dios. Sobre todo porque sus planes son mejores siempre que los nuestros. En segundo lugar, quiero invitarles para leer esta segunda enseñanza. Dice, la voluntad de Dios te presenta su mejor estilo de vida. Y bueno, no solamente Dios tiene los mejores planes, también quiere que los vivamos, que comprobemos por nosotros mismos, cuando tenemos fe, lo que Dios ha planeado. Y lo que Dios ha planeado se cumplirá. A lo mejor tenemos muchos años orando por algo y aún no se cumple. Y la voz de Dios sigue diciéndonos, sigue orando, sigue portándote bien, sigue guardando un buen testimonio, sigue haciendo lo correcto, sigue adelante, no te canses, no desmayes, continúa con ese estilo de vida, continúa creyendo que mis planes son lo mejor. El Señor nos sigue diciendo así. El estilo de vida que Dios tiene es lo mejor y eso que Dios ha planeado se cumplirá. La Biblia dice en Colosenses, la primera parte de Colosenses 1:2, dice así, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mira, si los planes de Dios nos causan risa, entonces no estamos entendiendo, no estamos dimensionando lo que Él quiere para nosotros. Si cuando Dios me dice, tú eres santo, debes vivir en santidad, y entonces yo me río y digo, ay Señor, por favor, es que no me conoces, o sea, no conoces el ambiente en el que vivo, Señor, por favor, ¿cómo me pides que yo viva en santidad? Miren qué tiempos estamos. Entonces, si yo respondo así, no estoy entendiendo lo que Dios quiere. Cuando Dios me pide que sea fiel y yo respondo, ay Señor, pero ¿cómo fiel? O sea, mira, voltea para allá, voltea para acá, mira. ¿Acaso no dice tu palabra que nos deleitemos en los deseos de nuestro corazón? Y torcemos la Biblia a nuestra conveniencia, ¿no? Sí, dice, pero sobre todo esto te juzgará Dios. Entonces, permitamos que los planes de Dios dominen sobre nuestra vida para que se convierta en un mejor estilo de vida. Dejemos algo en claro. Las personas descritas en la Biblia tenían también luchas, eran de carne y hueso, tenían tentaciones, se enfermaban, se afligían. Y eso que en aquellos tiempos bíblicos no había una medicina como la que tenemos hoy. No estaban nada más sin hacer nada, ellos así desocupados, y entonces dijo, pues como no haces nada, te voy a dar algo que hacer, ¿verdad? No, al contrario. Eran personas bien instruidas, inteligentes, con capacidades. Entonces, ¿por qué nos comportamos a veces nosotros como si nuestro estilo de vida moderno no pudiera encajar en lo que Dios nos está diciendo? Pensamos que nuestros títulos, subtítulos, diplomas, reconocimientos y más cosas valen más que la palabra del Señor. Ya vimos en Filipenses, ¿verdad? Que el apóstol Pablo decía también, mas todo lo que he ganado, todo reconocimiento lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, necesitamos entender si estamos viviendo el estilo de vida que Dios nos está pidiendo. Isaías 55:7 es un pasaje que a lo mejor lo podemos recordar. Isaías 55:7. Les invito para leerlo en esta versión, aunque sea un desafío. A lo mejor ya no sabemos lo que dice Reina Valera, ¿verdad? Deje el impío su camino, pero vamos a leerlo en esta versión. Dice así, que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos, que se vuelvan al Señor porque Él es generoso para perdonarlos.
A veces cuando leemos esta porción de la palabra, pensamos luego en quien no es cristiano, en quien no ha decidido seguir a Cristo. Pero vamos, todos tenemos luchas. Alguna vez nos hemos comportado como perversos, inclinados al mal, con malos pensamientos, porque dice Romanos 3 que todos pecamos, todos hemos pecado. Entonces necesitamos revisar nuestra vida y pensar, ¿mi estilo de vida es perverso porque estoy haciendo el mal? ¿Mi estilo de vida es de pensamientos malos? Y a lo mejor usted puede decir, no, pues estoy aquí en el templo, pues quiero adorar a Dios, quiero estar con Dios. Sí, gloria a Dios por eso, porque estamos aquí hoy. Pero, ¿y cuando pongamos un pie en la banqueta? ¿Y mañana? ¿Y los días que vienen? Dejemos que el Señor nos llene. Y para ser llenos por Dios hay que sacar lo que estorba esa llenura del Espíritu Santo, que precisamente es la perversidad, la maldad, los malos pensamientos y todo lo que sea sinónimo de pecado. Para poder entonces vivir el estilo de vida que el Señor nos está mostrando y tener esa carta de presentación ante las personas que necesitan de Cristo. En tercer lugar, les invito para que leamos la tercera enseñanza. Dice así: la voluntad de Dios te presenta sus mejores recompensas. La última parte de Colosenses 1:2 dice que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Esta es una constante en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque él consideraba que la gracia y la paz son las mejores recompensas. Son tesoros valiosos a los cuales, bueno, que Cristo más bien nos da y que el Señor nos llama para que los disfrutemos. La gracia es el regalo que no merecemos, pero de todos modos Dios nos lo da. ¿Cuándo? Cuando depositamos nuestra confianza únicamente en Él. Cuando creemos que solamente Cristo nos puede salvar, nos puede cambiar. Entonces su gracia se ejerce sobre nosotros. Cuando creemos que solo Cristo nos puede transformar y dar nueva vida, entonces su gracia se ejerce sobre nosotros. Cuando creemos que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer, entonces su gracia se manifiesta sobre nosotros. La recompensa por creer en Dios son palpables, son disfrutables, son gozables, se pueden gozar, vaya, son medibles. Podemos ver cómo la gracia del Señor nos bendice cuando creemos en Él. Por eso, si vamos a Efesios 2, 8 y 9, que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, les invito, les desafío para poder leerlo en otra versión. Vamos a leerlo en esta versión. Dice: ustedes fueron salvos por gracia a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe, no se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. O sea, en pocas palabras, en el cielo no vamos a poder andar presumiendo. Es que yo nací en Delicias, ¿verdad? Y soy bien chipocludo y por eso estoy aquí en el cielo. Es que yo me congregaba en la primera bautista de Delicias y entonces por eso, ¿verdad? Puro machín. O sea, no. Por gracia, es un regalo que no merecemos, pero de todos modos el Señor nos lo da. Ese tesoro, ¿verdad?, que el Señor quiere que disfrutemos y atesoremos, se llama gracia. Otro tesoro del que habla este pasaje es esa paz. El tesoro de la paz que Dios nos da, el tesoro de su paz inigualable, que nos sostiene en las crisis, que calma las tempestades, que nos serena para poder entender que Dios está con nosotros. Vamos a ver lo que dice Juan 14.
Juan 14, 27. Lo leemos. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Miren, el contexto de este pasaje de Juan 14 habla de que Jesús les está dando esperanza a sus discípulos, de que es necesario de que Él parta, de que Él muera en la cruz, resucite y después parta al cielo. Porque entonces el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá y estará con los discípulos. En medio de ese contexto es que el Señor da esta promesa: les dejo la paz. La paz que viene con la llenura del Espíritu Santo, la paz que viene cuando disfrutamos la presencia de Dios. No es nada más porque, ay Señor, dame de tu paz y ya, automáticamente. O sea, sí podemos pedirla, claro, debemos orar a Dios, sí, pero también hacer lo necesario para poder disfrutar de su paz. No dejarnos dominar por la intranquilidad, por el estrés, por la agonía, por la angustia. Así como entró la angustia, así decirle, órale, ahí está la puerta, váyase. Ya llegó, ya váyase. La intranquilidad, así también, ya llegaste, ok, ahí está la puerta. Solamente así tendremos esa paz de Dios. Solamente así. La paz que Dios nos da es consecuencia de nuestra obediencia, de nuestra rendición a Él, de nuestra cercanía, de nuestra confianza. La paz que Dios nos da viene porque su Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. ¿Has escuchado los martillazos últimamente del Espíritu Santo trabajando en tu vida? ¿Has escuchado la maquinaria pesada que el Espíritu Santo está usando en tu vida para hacerte un mejor hijo de Dios o una mejor hija de Dios? Muchas veces eso lleva el nombre de tentaciones, crisis, problemas, enfermedades, angustias, tiempos adversos, difíciles. A veces ese es el nombre de la maquinaria que el Espíritu Santo usa para avivarnos, para que despertemos de la tumba. Y como decíamos el viernes, ¿verdad? Que el Señor Jesús nada más tenga que decirnos una vez: Lázaro, ven fuera. Pero que nos llame por nuestro nombre y que nos diga, así como te llamas, ven fuera, levántate, ya tapa eso, ya cierra esa puerta, ya levántate y anda, ya camina, ya dale la vuelta a la página, ya sigue adelante, ya se acabó eso, órale, vamos adelante. El Señor nos está diciendo eso. Y esa es la carta de presentación, hermanos, con la cual debemos vivir y que todo el mundo vea, para que todo el mundo crea, para que todos puedan conocer que creemos en un Dios vivo que transforma. ¿Y cómo lo sé? Porque me ha transformado a mí. Nos está transformando a todos en la medida que lo dejamos. Esa debe ser nuestra carta de presentación. Por eso el Señor nos desafía a ser transformados, porque nuestra vida transformada es lo que Dios usa para presentar al mundo su evangelio. Sí, podemos decirle a alguien, mira, aquí está una Biblia, léela y encontrarás a Cristo. ¿Está bien? Lo podemos hacer, pero ¿es lo que la Biblia dice que debemos hacer? No. La Biblia dice que debemos hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulo? Decirle a un hambriento dónde he encontrado el pan de vida. Decirle a alguien más que está batallando con lo que tal vez yo batallé, cómo Dios nos saca de eso. Eso es hacer discípulos. Eso es lo que la Biblia dice. Enseñarle a otros a seguir a Cristo. Los discípulos aprendieron a seguir a Cristo para que después ellos también hicieran discípulos, y así, y hasta ahora en nuestro tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito para que oremos a Dios. ¿Y cómo está esa carta de presentación que estamos llevando hacia los demás?
¿Qué dice? Si entregamos esa carta de presentación a las demás personas, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué van a decir de eso? Bueno, que mejor den la honra y la gloria a Dios, porque nos estamos esforzando en un buen testimonio. Que mejor den la honra y la gloria a Dios, porque nos esforzamos en ser transformados, en no volver atrás, en no volver atrás, ni una vez más. Esa es la carta de presentación que Dios quiere que mostremos al mundo. Vamos a orar. Y si tú quieres orar pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Él te ayude a vivir en su voluntad, ahí ora en tu lugar. Sentado, arrodillado, puesto de pie, como tú quieras presentarte delante de Dios. Y pídele, reconoce que sus planes son los mejores. Reconoce que su estilo de vida es el mejor. Reconoce que sus bendiciones son las mejores. Y sí, Padre eterno, aquí estamos delante de ti, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Los mejores planes, el mejor estilo de vida, las mejores bendiciones, cuando hacemos tu voluntad. Señor, muéstranos las muchas fallas en nuestra vida, no para lamentarnos solamente, sino para arrepentirnos. Muéstranos, Señor, nuestras fallas para dar un salto y salir de la tumba y poder cambiar y querer cambiar, Señor bendito, para no regresar otra vez a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Necesitamos ser vivificados por ti, Señor Jesús. Clamamos a ti con urgencia, pidiéndote que tú traigas nueva vida, que tú nos vivifiques, Señor. Y que ese testimonio de transformación sea nuestra carta de presentación que tú uses, Señor, para tu honra y para tu gloria, para que el mundo crea, Señor, para enviar a otros a que sigan predicando, para enviar como iglesia a otros a que se sigan capacitando, para enviar a otros para que abran obra nueva, para que compartan tu palabra, para que podamos atender las necesidades de la sociedad. Pero necesitamos ser una iglesia que predique que hay vida en Cristo y reflejarla a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Sigue sanando, Señor, corazones. Sigue quebrantando. Sigue restaurando. Síguenos, Señor, mostrando que no hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente tú, Cristo, eres la vida. Oramos a ti. Amén. Dios les bendiga.